Mi hija Laura siempre fue una niña excepcional, brillante, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Recuerdo perfectamente el día de su nacimiento, el 17 de marzo de 1998, un día soleado y primaveral que prometía un futuro radiante. La tuve en mis brazos, pequeña y frágil, y juré protegerla de todo mal, de todo dolor, y durante 18 años lo intenté con todas mis fuerzas. La crié con amor, la apoyé en sus sueños, la defendí de las injusticias. Le enseñé a andar en bicicleta, a montar a caballo, a tocar el violín. Compartí con ella largas charlas nocturnas llenas de confidencias y sueños compartidos. Laura era mi mundo, mi razón de ser. Y entonces, la tragedia nos golpeó con una fuerza devastadora, inesperada e implacable. Un accidente, un coche, una carretera mojada, una curva cerrada. Las noticias llegaron como un mazazo. Recuerdo la llamada telefónica, la minums a ti, voz entrecortada del oficial de policía, las palabras que se escapaban de mi boca como un susurro. ¿Laura? ¿Mi Laura? El mundo se desplomó a mi alrededor. El suelo se abrió bajo mis pies y me tragó en un abismo de dolor infinito. No podía respirar, no podía pensar, no podía sentir nada más que un vacío desgarrador en mi pecho. Conduje hasta el hospital, un viaje que se me antojó eterno, un viaje a través de un infierno personal. Las luces rojas de la ambulancia, los rostros pálidos de los médicos, el silencio expectante en la sala de espera. Todo era un borrón, una pesadilla de la que no podía despertar. Luego lo vi, el ataúd blanco, pequeño, demasiado pequeño para contener la alegría y la vitalidad de mi hija. Un ataúd que parecía un insulto, una afrenta a la vida, a la juventud, a la belleza que se había desvanecido demasiado pronto. Laura estaba dentro, inmóvil, serena, envuelta en un vestido blanco que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la sala velatoria. Me acerqué, con pasos lentos y pesados, como si cada movimiento me costara un esfuerzo titánico. Le acaricié el rostro, frío y pálido. Besé su frente, fría y lisa. Las lágrimas brotaban sin cesar de mis ojos, inundando mis mejillas, empapando mi camisa. Un dolor inmenso, un dolor insoportable, me destrozaba el alma. No podía creerlo, no podía aceptarlo, no podía comprenderlo. Y entonces la vi, mi Laura, o al menos lo que creí que era mi Laura. Entre sus manos, entre sus dedos fríos y pálidos, había una pequeña nota, doblada con cuidado, escrita con su letra familiar, una letra que conocía mejor que la mía propia. La tomé con manos temblorosas, con un miedo atroz que me paralizaba. Desdoblé el papel con movimientos lentos, casi ceremoniosos, como si temiera romperlo. La caligrafía era la suya, inconfundible. «Papá», decía la nota, «estoy vivo, no te preocupes, te lo explicaré todo pronto». Un escalofrío me recorrió la espalda, una mezcla de incredulidad, confusión y una pizca de esperanza inconcebible en aquel momento me invadió. ¿Vivo? ¿Cómo era posible? Era una broma macabra, una alucinación producida por el dolor. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, una respuesta, un consuelo, pero solo encontré rostros, tristes, rostros llenos de compasión, rostros que reflejaban la misma realidad cruel que yo estaba experimentando, la realidad de la pérdida, la realidad de la muerte de mi hija, o, al menos, eso creía yo. Fingí calma, una calma que no sentía, una calma que no era mía, una máscara que me puse para no desmoronarme completamente, para no perder el control en medio de aquel mar de dolor. Doblé la nota con cuidado, la guardé en mi bolsillo, con el corazón latiendo con una fuerza desmesurada. Mientras los asistentes al velatorio se acercaban a ofrecerme sus condolencias, yo sonreía, asentía, respondía con frases vacías, con palabras huecas, sintiendo un profundo vacío en mi interior. Un vacío que solo podía ser llenado con la verdad que estaba escrita en aquella pequeña nota, una verdad que me parecía imposible, una verdad que me obligaba a cuestionar todo lo que creía saber. La verdad que me decía que mi hija, mi Laura, estaba viva. Los días siguientes
fueron un torbellino de emociones contradictorias, un torbellino de dolor, de incredulidad, de esperanza. Entre la tristeza y la incertidumbre, la nota de Laura se convirtió en mi ancla, en mi único punto de referencia. La leía una y otra vez buscando una señal, una pista, una explicación. «Estoy vivo», decía la nota. «Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?». Las preguntas me asaltaban sin cesar, como olas furiosas que amenazaban con arrastrarme de nuevo al abismo del dolor. Intentaba mantener la calma, seguir con mi vida, pero la sombra de la duda, la sombra de la incertidumbre, se cernía sobre mí como una amenaza constante. Investigaciones, llamadas telefónicas, contactos con la policía. El misterio de la supervivencia de Laura se convirtió en mi obsesión, en mi única prioridad. Hablé con el médico forense, con los bomberos, con los testigos del accidente. Analicé cada detalle, cada fragmento de información, buscando alguna pieza que pudiera completar el rompecabezas. Pero todo parecía apuntar a lo mismo. Laura había muerto en el accidente. Su cuerpo había sido identificado, reconocido, preparado para el entierro. Entonces, ¿qué significaba aquella nota? ¿Era una broma macabra? ¿Una fantasía nacida del dolor? La duda me carcomía por dentro, me consumía, lentamente. Pero la esperanza, aunque débil, seguía latiendo en mi corazón. La esperanza que me susurraba que mi hija seguía viva. La esperanza que me impulsaba a seguir buscando, a seguir investigando, a seguir luchando por la verdad. La policía, inicialmente escéptica, empezó a interesarse por mi caso. La nota de Laura, con su mensaje enigmático, se convirtió en una pieza clave de la investigación. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad de la zona del accidente, analizaron las pruebas forenses, entrevistaron a todos los posibles testigos, pero la verdad seguía siendo un enigma, un misterio envuelto en una capa de incertidumbre. Cada día que pasaba, la esperanza menguaba un poco, pero la obsesión por encontrar a Laura se intensificaba. Necesitaba saber qué había pasado, necesitaba encontrarla, necesitaba abrazarla de nuevo, necesitaba sentir su risa, su calor, su amor. Necesitaba que todo volviera a ser como antes, pero sabía en el fondo de mi corazón que las cosas nunca volverían a ser las mismas. El accidente había dejado una cicatriz profunda en mi alma, una cicatriz que probablemente nunca sanaría por completo. Pero la posibilidad de reencontrar a mi hija, de abrazarla nuevamente, me daba la fuerza para seguir adelante, para seguir buscando, para seguir esperando. La esperanza, aunque a veces tenue, era el combustible que alimentaba mi alma. Y la nota, la pequeña y misteriosa nota que Laura me había dejado entre sus dedos fríos, era la brújula que guiaba mis pasos. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. La investigación policial, a pesar de la incesante búsqueda, no arrojaba resultados concluyentes. La esperanza, que inicialmente había sido un faro brillante en mi oscuridad, empezó a apagarse lentamente. El dolor volvía a ser el protagonista de mi vida. El vacío que había dejado la ausencia de Laura se hacía cada vez más profundo, más insoportable. Pero la nota, la pequeña nota con su mensaje enigmático, seguía conmigo. Un recordatorio constante de que algo extraordinario había sucedido, algo que desafiaba la lógica, algo que escapaba a mi comprensión, algo que me obligaba a mantener la fe, a seguir creyendo en la posibilidad de un milagro. Un día, mientras revisaba por enésima vez las fotos del accidente, algo llamó mi atención. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, que había pasado desapercibido hasta entonces. Una sombra, una figura borrosa en el fondo de una de las fotografías, una figura que parecía familiar, una figura que me recordaba a alguien, a Laura. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era posible? ¿Había una explicación para esa sombra? ¿Podría ser una pista para resolver el misterio de la supervivencia de Laura? La esperanza que parecía haberse extinguido volvió a encenderse con una llama tenue pero persistente. La búsqueda continuaba. La verdad, aunque parecía inalcanzable, seguía siendo mi objetivo. Y la nota, la pequeña nota que mi hija me había dejado entre sus dedos fríos,
seguía siendo mi guía, mi faro en la oscuridad, mi promesa de que algún día la encontraría de nuevo. Algún día comprendería todo lo que había pasado, todo lo que se ocultaba tras ese mensaje misterioso, tras esa promesa de reencuentro. Aquel detalle en la fotografía, esa sombra borrosa que parecía Laura, se convirtió en mi obsesión. Pasé días, noches, semanas enteras analizando la imagen, píxel a píxel, utilizando programas de edición para aumentar el contraste, para mejorar la resolución, para intentar desentrañar el misterio que se ocultaba en esa figura difusa. Consulté con expertos en análisis de imágenes, con peritos forenses, con investigadores privados. Todos coincidían en que la sombra era demasiado borrosa para obtener una identificación precisa, pero la posibilidad, aunque remota, de que fuera Laura, me mantenía aferrado a la esperanza. Mientras tanto, la investigación policial seguía estancada. Los detectives, inicialmente intrigados por la nota, habían ido perdiendo interés con el paso del tiempo. La falta de pruebas contundentes, la ausencia de testigos que pudieran corroborar la historia de la nota y la propia improbabilidad de la supervivencia de Laura después de un accidente tan brutal, les habían llevado a considerar el caso como cerrado, como un misterio sin solución. Me habían informado de que no había más nada que pudieran hacer, que el caso estaba archivado, que debía aceptar la realidad de la muerte de mi hija. Pero yo no podía aceptar esa realidad. La nota, la sombra en la fotografía, la persistente sensación de que algo no encajaba, me impedían renunciar a la búsqueda. Había algo en todo esto que me decía que Laura estaba viva, que necesitaba encontrarla, que no podía rendirme, que tenía que seguir adelante cueste lo que cueste. Había vendido mi casa, mi coche, todo lo que tenía para financiar la investigación privada, para contratar a los mejores expertos, para seguir buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera llevarme hasta ella. Empecé a investigar por mi cuenta, revisando los registros del hospital, los registros de las funerarias, los archivos de la policía, buscando cualquier inconsistencia, cualquier error, cualquier detalle que pudiera indicar que la identificación del cuerpo de Laura había sido errónea. Pasé meses sumergido en una maraña de documentos, de informes, de testimonios, buscando una aguja en un pajar. Me obsesioné con los detalles, con las fechas, con las horas, con los nombres de los testigos, buscando alguna contradicción, alguna anomalía que pudiera darme una pista. Dormía poco, comía menos, mi salud se deterioraba día a día, pero mi determinación seguía intacta. La esperanza, aunque tenue, seguía en mi interior como una brasa que se negaba a apagarse. Una noche, mientras revisaba los archivos del hospital, encontré un dato que me dejó helado. Una entrada en el historial médico de Laura. Una entrada que no había visto antes. Una entrada que indicaba que Laura tenía un gemelo, un hermano idéntico que había nacido muerto. Un gemelo del que nunca me habían hablado. Un gemelo del que yo desconocía su existencia. La información era escasa, incompleta, pero suficiente para encender una nueva llama de esperanza en mi corazón. Era posible que Laura hubiera sido confundida con su gemelo. Era posible que el cuerpo enterrado no fuera el de Laura, sino el de su hermano. La posibilidad me parecía remota, pero la evidencia, por mínima que fuera, era suficiente para reavivar mi búsqueda. Contacté con el hospital, con el médico forense, con la funeraria, tratando de obtener más información sobre el gemelo de Laura, sobre el procedimiento de identificación del cuerpo, sobre cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir mi teoría. Me enfrenté a una pared de burocracia, de silencio, de evasivas, pero no me rendí. Seguí presionando, insistiendo, investigando, hasta que finalmente, después de meses de esfuerzo, conseguí acceder a los archivos médicos completos de Laura y su gemelo. Los informes médicos confirmaron la existencia del gemelo, un gemelo idéntico que había fallecido al nacer, pero no había nada que confirmara o desmintiera mi teoría sobre la posible confusión de los cuerpos. La información era escasa, incompleta, llena de lagunas. Sin embargo, la posibilidad de que Laura estuviera viva,
de que todo esto fuera un terrible error, me daba la fuerza para seguir adelante. Había encontrado una nueva pista, una nueva esperanza, y no estaba dispuesto a abandonarla. Empecé a buscar información sobre el gemelo de Laura, sobre su nacimiento, sobre su muerte. Busqué en los registros del hospital, en los archivos de la funeraria, en los registros civiles, rastreando cualquier información que pudiera ayudarme a reconstruir la historia, a entender lo que había pasado. Descubrí que el gemelo había sido enterrado en un cementerio diferente al de Laura, en una tumba sin nombre, sin identificación, una tumba anónima, un entierro sin ceremonia, un olvido. La idea de desenterrar el cuerpo de su gemelo me producía un escalofrío, pero era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Necesitaba confirmar la identidad del cuerpo enterrado en la tumba de Laura. Necesitaba saber si era ella o su gemela. Necesitaba encontrar a mi hija. Contraté a un investigador privado especializado en genealogía, un hombre meticuloso y discreto, que me ayudó a rastrear la historia familiar, a reconstruir el árbol genealógico, a encontrar a parientes lejanos que pudieran aportar información sobre el gemelo de Laura. Descubrí que la familia de mi esposa había ocultado la existencia del gemelo, un secreto familiar que había sido mantenido en silencio durante años, un secreto que ahora, de repente, se convertía en la clave para encontrar a mi hija. La búsqueda se había convertido en una carrera contra el tiempo, una búsqueda desesperada por encontrar a Laura antes de que fuera demasiado tarde. La esperanza, que se había mantenido encendida durante todo este tiempo, ahora brillaba con una intensidad renovada. La verdad sobre la supervivencia de Laura estaba cada vez más cerca, pero el camino para encontrarla seguía siendo largo, tortuoso, lleno de obstáculos. Y la nota, esa pequeña nota con el mensaje enigmático, seguía siendo mi guía, mi faro en la oscuridad, mi promesa de que algún día la encontraría. Tras meses de ardua investigación, el investigador privado logró ubicar a una parienta lejana de mi esposa, una anciana que vivía en un pequeño pueblo apartado, en una zona rural donde el tiempo parecía haberse detenido. Ella era la única persona viva que recordaba el nacimiento de los gemelos, un secreto que había sido cuidadosamente guardado durante décadas. Con el corazón latiendo con fuerza, viajé hasta ese recóndito lugar, un viaje que se me antojó tan largo y penoso como el que había realizado hasta el hospital aquel fatídico día. La anciana, una mujer de mirada penetrante y voz suave, me recibió en su humilde casa, una casita de piedra envuelta en un aura de misterio y silencio. Me contó la historia, una historia llena de dolor, de secretos, de mentiras, de un pasado oscuro que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Me explicó que el nacimiento de los gemelos había sido un evento traumático, un acontecimiento que había dividido a la familia, que había sembrado la discordia y la desconfianza. El nacimiento de Laura y su gemela, a quien habían llamado Ana, había sido extremadamente complicado. Ana, la gemela, nació con problemas de salud, tan graves que los médicos le habían pronosticado una corta vida. Mi suegra, en su desesperación, había intentado ocultar la existencia de Ana, temiendo que su muerte temprana empañara la felicidad por el nacimiento de Laura. La existencia de Ana había sido un secreto familiar, un secreto cuidadosamente guardado durante años. La anciana me reveló que, en efecto, había habido una confusión en el hospital, una confusión terrible que había cambiado para siempre el curso de nuestras vidas. En el caos y la confusión que habían seguido al nacimiento de los gemelos, la identidad de las niñas se había perdido. En medio del dolor y la desesperación, la enfermera responsable del cuidado de las recién nacidas había cometido un error imperdonable. Había intercambiado las brazaletes identificativas de las niñas, un simple error humano que había tenido consecuencias devastadoras. Cuando Ana, la gemela enferma, falleció, fue Laura, sana y robusta, quien fue enterrada en su lugar. El cuerpo de Ana, por su parte, fue entregado a la familia, pero como un cuerpo sin nombre, un cuerpo sin identidad. Un cuerpo que fue enterrado en una fosa común.
La anciana me entregó una vieja fotografía, una fotografía descolorida por el tiempo, en la que aparecían dos bebés recién nacidos, idénticos, indistinguibles, Laura y Ana. Unas lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de dolor, de rabia, de impotencia. La verdad finalmente estaba a mi alcance, pero la verdad era aún más cruel, más dolorosa, más desgarradora de lo que jamás hubiera podido imaginar. Laura, mi Laura, estaba viva, pero estaba perdida, desaparecida en algún lugar del mundo, y el cuerpo que había velado, el cuerpo que había enterrado, no era el de mi hija. La anciana me proporcionó algunos datos más, algunos detalles cruciales que me ayudaron a acotar la búsqueda. Me dijo que mi suegra, en su desesperación por proteger a mi familia del dolor, había entregado a Laura en adopción, un acto secreto y desesperado que había ocultado durante todos estos años. La anciana recordó que Laura había sido entregada a una pareja de ancianos, sin hijos, que vivían en una ciudad costera, a cientos de kilómetros de distancia. Ella no recordaba el nombre de la ciudad, pero sí recordaba algunos detalles. La pareja tenía una pequeña tienda de antigüedades y una casa con un jardín lleno de rosas. Con esa escasa información, reanudé la búsqueda, con una nueva esperanza, una esperanza renovada, pero también con una nueva carga de dolor. La investigación se convirtió en una carrera contra el tiempo, una búsqueda frenética por encontrar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Recorrí decenas de ciudades costeras, visitando tiendas de antigüedades, preguntando a los vecinos, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera llevarme hasta ella. Pasé días y noches revisando registros de adopción, buscando en archivos, de hospitales, en registros civiles, en cualquier lugar donde pudiera encontrar alguna información sobre Laura. La búsqueda fue larga, agotadora, frustrante. A menudo me sentía desanimado, derrotado, al borde del colapso. Pero la nota, la pequeña nota que Laura me había dejado entre sus dedos fríos, seguía siendo mi guía, mi faro en la oscuridad. La esperanza, aunque a veces tenue, seguía siendo el combustible que alimentaba mi alma. Y la imagen de Laura, la imagen de su sonrisa, su risa, su alegría, seguía viva en mi memoria, un recuerdo que me mantenía aferrado a la vida. Durante la búsqueda, encontré un sinfín de obstáculos. Los registros de adopción eran confidenciales, protegidos por el secreto profesional. Las autoridades se mostraban reacias a proporcionar información, argumentando la necesidad de proteger la privacidad de los adoptados. Los testigos, los pocos que recordaban a la pareja de ancianos, eran reticentes a hablar, temerosos de las consecuencias, de las repercusiones de revelar un secreto tan bien guardado. En una ocasión, creí haber encontrado una pista definitiva. Había localizado una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo costero, una tienda que coincidía con la descripción de la anciana. Los vecinos recordaban a una pareja de ancianos que había vivido allí, una pareja que había adoptado a una niña. Pero la pareja había fallecido hacía años, y no había dejado rastro alguno de la niña adoptada. La esperanza, una vez más, se desvaneció. En otra ocasión, encontré un registro de una niña adoptada que coincidía con la edad de Laura, con características físicas similares, pero la información era incompleta, ambigua, llena de lagunas. No había manera de confirmar si se trataba de mi hija. La frustración me invadió, un sentimiento de impotencia que me paralizó durante días, semanas. A pesar de los numerosos contratiempos, seguí adelante, impulsado por una fuerza interior, una fuerza que parecía sobrenatural. La determinación, la obsesión, la esperanza, eran el combustible que alimentaba mi búsqueda. No me rendiría, no podía rendirme. Tenía que encontrar a mi hija, tenía que abrazarla de nuevo, sentir su risa, su calor, su amor. Tenía que recomponer los pedazos rotos de mi vida. Un día, mientras revisaba los registros de adopciones de una ciudad costera, encontré un nombre que me heló la sangre, un nombre que me pareció familiar, un nombre que resonó en mi memoria como un eco del pasado, un nombre que me hizo detener la respiración, que me hizo temblar de emoción y de miedo a la vez.
El nombre era similar al de la pareja de ancianos que la anciana me había descrito, pero había una discrepancia, un detalle que no encajaba. Esa discrepancia, sin embargo, era la clave, y esa clave, una vez más, me sumergió en una nueva fase de la investigación, un nuevo desafío, una nueva esperanza. La discrepancia en el nombre, un simple cambio de una letra, me llevó a revisar los registros de adopción de otras ciudades costeras, ciudades que tenían un nombre similar, ciudades que estaban a poca distancia de la ciudad donde inicialmente había buscado. Fue como buscar una aguja en un pajar, pero esta vez la aguja parecía tener un hilo de luz que me guiaba. Pasé semanas, meses incluso, revisando registros, comparando nombres, buscando cualquier coincidencia, cualquier anomalía que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Investigaba hasta altas horas de la noche, con los ojos cansados, la mente agotada y el cuerpo dolorido, pero la imagen de Laura, su sonrisa, su risa, me impulsaba a seguir adelante. La esperanza, aunque a veces parecía una chispa a punto de extinguirse, se reavivaba con cada nueva pista, por insignificante que fuera. En una ocasión, me encontré con un caso que parecía imposiblemente similar al de Laura. Una niña adoptada, de la misma edad, con características físicas similares, adoptada por una pareja de ancianos, en una ciudad costera, con una tienda de antigüedades. La coincidencia era asombrosa, casi perfecta, pero había un detalle que me hacía dudar. La fecha de adopción no coincidía con la que yo recordaba, o al menos no coincidía con la fecha que me había proporcionado la anciana. La discrepancia era mínima, un par de meses, pero suficiente para alimentar mi incertidumbre. ¿Sería un error en los registros? ¿Un error humano? ¿O quizás se trataba simplemente de otra coincidencia? La duda me carcomía, me corroía por dentro. Me sentía atrapado en un laberinto de información, de datos, de posibilidades, sin saber cuál era el camino correcto. La fatiga se acumulaba, tanto física como mentalmente. El dolor por la pérdida de Laura, o al menos por la pérdida de lo que creía que era Laura, me seguía acompañando. Un dolor sordo y constante que me recordaba la magnitud de mi pérdida. Pero la esperanza, la tenue llama de la esperanza, seguía viva en mi interior. La nota, la pequeña nota con el mensaje enigmático, seguía siendo mi brújula, mi guía en este mar de incertidumbre. La imagen de Laura, su sonrisa, su risa, su alegría, me seguían acompañando, recordándome por qué seguía luchando. Decidí buscar ayuda profesional. Necesitaba un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Consulté con un psicólogo especializado en traumas, un hombre comprensivo y paciente que me ayudó a procesar el dolor, a gestionar la ansiedad, a mantener el equilibrio mental. Las sesiones terapéuticas fueron dolorosas, pero necesarias. Me ayudaron a entender que mi obsesión por encontrar a Laura no era solo una búsqueda de mi hija, sino también una búsqueda de mi propia sanidad. Era una manera de confrontar mi dolor, de aceptar la pérdida, de reconstruir mi vida. El psicólogo me sugirió que me tomara un descanso, que me diera tiempo para reflexionar, para procesar toda la información que había recopilado. Me aconsejó que dejara de lado la investigación por un tiempo, que me concentrara en mi propia salud mental y física. Era un consejo difícil de seguir, pero lo acepté. Necesitaba un descanso, un respiro de la presión, de la tensión constante que había vivido durante años. Durante ese tiempo, revisé de nuevo la nota de Laura. La leí una y otra vez, buscando cualquier pista, cualquier detalle que hubiera pasado desapercibido. Analicé cada palabra, cada letra, cada coma, buscando un significado oculto, un mensaje subliminal. La caligrafía era inconfundible. La letra de Laura, la letra que yo conocía mejor que la mía propia. Pero, ¿qué mensaje ocultaba la nota? ¿Qué significaba «estoy vivo»? ¿Era una señal, una pista, o simplemente una expresión de esperanza? Mientras reflexionaba, recordé un detalle que había pasado desapercibido hasta entonces. La fecha en la que Laura había escrito la nota. La fecha coincidía con la fecha de su cumpleaños. ¿Sería una coincidencia? O quizás Laura había escrito la nota en su cumpleaños,
como un mensaje de esperanza, un mensaje de supervivencia. Esa idea me dio una nueva perspectiva, una nueva dirección en mi búsqueda. Decidí concentrarme en los lugares donde Laura solía celebrar su cumpleaños, en los lugares que eran especiales para ella. Revisé viejos álbumes de fotos, viejos diarios, viejas cartas, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera llevarme hasta ella. Recordé una foto en la que Laura aparecía en un parque, junto a un lago, un parque que ella solía visitar en su cumpleaños. Con esa nueva pista, reanudé mi búsqueda, con un enfoque renovado, con una esperanza renovada. El parque, el lago, se convirtieron en el centro de mi investigación. Pasé días en el parque, preguntando a los vecinos, a los empleados del parque, buscando cualquier información sobre Laura. Revisé los registros del parque, los registros de las cámaras de seguridad, buscando cualquier rastro, cualquier evidencia de la presencia de Laura. En una ocasión, un empleado del parque me dijo que había visto a una joven que se parecía a Laura. Una joven que había estado visitando el parque con regularidad en las fechas cercanas al cumpleaños de Laura. La descripción era vaga, pero suficiente para reavivar mi esperanza. La joven tenía el mismo cabello, los mismos ojos, la misma estatura que Laura, pero no había manera de confirmar si se trataba de ella. La incertidumbre me seguía acompañando, una sombra que me perseguía en cada paso que daba. Decidí seguir la pista de la joven con mucho cuidado, con discreción. La seguí durante días, semanas, observándola a distancia, tratando de obtener más información sobre ella. Descubrí que la joven trabajaba en un café cercano al parque, un café que Laura solía frecuentar. La coincidencia era asombrosa, casi irreal, pero ¿sería una coincidencia o quizás se trataba de Laura? Ese mismo día, mientras observaba a la joven desde la distancia, algo me llamó la atención. Un detalle minúsculo, casi imperceptible. La joven llevaba un collar con un pequeño colgante, un colgante que me pareció familiar. El colgante era una pequeña nota, una nota doblada con cuidado, escrita con una letra familiar, una letra que yo conocía mejor que la mía propia, la letra de Laura. Mi corazón latió con fuerza, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Era posible? ¿Sería Laura? El misterio, la incertidumbre, la esperanza me mantenían en vilo. La verdad sobre la supervivencia de Laura parecía estar cada vez más cerca, pero el camino para encontrarla seguía siendo largo, tortuoso, lleno de obstáculos. Y la nota, esa pequeña nota con el mensaje enigmático, seguía siendo mi guía, mi faro en la oscuridad, mi promesa de que, algún día, la encontraría. Pero la verdad sobre la supervivencia de Laura parecía estar cada vez más cerca, pero el camino para encontrarla seguía siendo largo, tortuoso, lleno de obstáculos, y la nota, esa pequeña nota con el mensaje enigmático, seguía siendo mi guía, mi faro en la oscuridad, mi promesa de que algún día la encontraría. Sin embargo, antes de aproximarme decidí esperar, observar, recopilar más información. Necesitaba estar seguro, necesitaba estar preparado para lo que pudiera encontrar. La verdad sobre el destino de mi hija estaba a punto de revelarse, pero ¿estaba yo preparado para enfrentarla? Esperé varios días, observándola desde la distancia, estudiando sus movimientos, sus hábitos, sus interacciones con los demás. Cada día mi incertidumbre crecía, la tensión se hacía más palpable. El peso de los años de búsqueda, de la incertidumbre, de la esperanza y la desesperación, me oprimía el pecho. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que me diera la certeza de que la joven era, en efecto, mi hija Laura. No podía permitirme otra decepción, otro golpe a mi ya frágil esperanza. Finalmente, decidí acercarme. El momento de la verdad había llegado. Me acerqué al café con pasos lentos y vacilantes, el corazón latiendo con fuerza, las manos temblorosas. La vi sentada en una mesa cercana a la ventana, leyendo un libro. Su perfil era idéntico al de Laura, la Laura de mis recuerdos, la Laura de mis sueños. El cabello castaño, los ojos azules, la misma forma de la boca, la misma postura.
Era ella. No podía ser otra. Me acerqué lentamente, con un miedo reverencial, como si me acercara a un ser sagrado, a algo invaluable e irreemplazable. Mi voz temblaba al pronunciar su nombre. «Laura», susurré, apenas audible. Ella levantó la vista, sorprendida. Sus ojos azules, llenos de una mezcla de confusión e incredulidad, se encontraron con los míos. Nos miramos fijamente durante unos segundos. Un silencio tenso e incómodo llenó el espacio entre nosotros. Luego, una sonrisa tímida, una sonrisa familiar, se dibujó en sus labios. «Papá», dijo, su voz apenas un susurro. Las lágrimas brotaron de mis ojos, inundando mis mejillas, empapando mi camisa. Me arrodillé ante ella, abrazándola con fuerza, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío, sintiendo el calor de su piel, sintiendo la realidad de su presencia. Era ella, era mi hija, mi Laura. Después del reencuentro, un torrente de emociones me invadió. Alegría, alivio, incredulidad, confusión, dolor, una mezcla de sentimientos encontrados que me dejaron exhausto, pero también renovado, revitalizado. Laura me contó su historia, una historia llena de misterio, de secretos, de dolor y de esperanza. Ella me explicó que, efectivamente, había habido una confusión en el hospital, una confusión que había cambiado para siempre el curso de nuestras vidas. Había sido intercambiada con su gemela, Ana, una gemela que había fallecido al nacer. Laura había sido entregada en adopción a una pareja de 1900 ancianos, una pareja que la había criado con amor, pero que le había ocultado su verdadera identidad, y lo había hecho por protegerla del intenso dolor que la traición familiar había generado. Laura me contó que, al crecer, siempre había sentido un vacío en su vida, una sensación de que algo faltaba, una sensación de estar incompleta. Había buscado desesperadamente a su familia biológica, pero sin éxito. Había encontrado su propia identidad a través de su adopción y su amor por la familia que la había criado, pero la búsqueda de sus raíces, la búsqueda de su identidad completa, la había acompañado durante toda su vida. Había sentido la necesidad de saber quién era, de dónde venía, quiénes eran sus verdaderos padres. La nota que me había enviado, esa pequeña nota que había encontrado entre sus dedos fríos, era una señal de esperanza, un mensaje de supervivencia. Había escrito la nota en su cumpleaños, como una manera de expresar su deseo de ser encontrada, su anhelo de reunirse con su familia biológica. La sombra en la fotografía del accidente, la sombra que había llamado mi atención, era, en efecto, Laura. Había estado presente en el lugar del accidente, un accidente en el que había perdido a su familia adoptiva. Había sobrevivido al accidente, pero había decidido desaparecer. Había decidido ocultarse, temiendo que la revelación de la verdad provocara aún más dolor y sufrimiento. Sin embargo, la necesidad de ser encontrada, la necesidad de conocer a su verdadero padre, había sido más fuerte que su miedo. Laura me contó cómo había vivido todos estos años, cómo había construido su vida, cómo había encontrado su propio camino, su propia identidad. Me contó sobre sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos. Hablamos durante horas, compartiendo recuerdos, confidencias, sueños. Reconstruimos nuestra historia, nuestra relación, nuestro vínculo, la investigación policial, la búsqueda infructuosa, la desesperación, el dolor. Todo parecía haber valido la pena. Había encontrado a mi hija, la había encontrado viva, sana, feliz. Había encontrado la paz que tanto había anhelado. Había encontrado la verdad, pero la verdad, aunque reconfortante, también fue dolorosa. La pérdida de mi esposa, la muerte de mi suegra, el secreto familiar que había ocultado la existencia de Laura, el dolor de la traición, el dolor de la pérdida, el dolor de la confusión, todo ello seguía presente, una sombra persistente que me recordaba la magnitud de la tragedia. Sin embargo, el reencuentro con Laura, el amor que compartíamos, la alegría de estar juntos, me daba la fuerza para seguir adelante, para reconstruir mi vida, para sanar mis heridas.
Los días, las semanas, los meses que siguieron fueron un lento proceso de reconstrucción, de reconciliación, de sanación. Nos adaptamos a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva vida juntos. Laura conoció a los familiares que siempre había anhelado conocer, y ellos la recibieron con los brazos abiertos. El secreto familiar, el misterio de los gemelos, la confusión en el hospital, finalmente se habían resuelto. La investigación policial fue reabierta. Se revisaron todos los detalles del accidente. Se aclararon las dudas. Se corrigieron los errores. La verdad, finalmente, salió a la luz. La confusión en el hospital, el intercambio de las brazaletes de las recién nacidas, el error humano que había tenido consecuencias devastadoras, fue reconocido y documentado. La historia de Laura y Ana se convirtió en un caso emblemático, un caso que sirvió para mejorar los protocolos de identificación de recién nacidos en los hospitales, para prevenir futuras tragedias. La historia también se convirtió en un testimonio de la perseverancia, de la esperanza, del amor incondicional. Una historia que demostró que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y así, después de años de búsqueda, de dolor, de desesperación, de esperanza, finalmente encontré la paz. Encontré a mi hija. Encontré la verdad. Y, aunque el camino había sido largo y tortuoso, el final fue dulce. Un final feliz que me llenó de alegría, de amor, de gratitud. La nota, la pequeña nota con el mensaje «Estoy vivo», se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio constante del amor incondicional que une a un padre y a su hija. Un amor que había superado todas las pruebas, todas las adversidades, todas las tragedias. Un amor que había vencido a la muerte. Un amor que, finalmente, había triunfado.